Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Acerca de ser discípulos de Cristo. Yo quiero que me acompañe en su Biblia al libro de Mateo. Libro de Mateo, aunque ahí lo va a ver. Libro de Mateo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Señor, alumbra nuestros ojos una vez más para oír tu palabra, que podamos responderte a ti. Entendemos que los que somos tus discípulos, Señor, ha habido un nuevo nacimiento, Señor, y tú es lo que traes, Señor, a todo aquel que se arrepiente y viene delante de ti, Señor, pero queremos ser esos discípulos que te siguen, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decíamos la semana pasada, en Mateo 28 encontramos cómo hay una gran comisión que Dios nos dejó, que es ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? O sea, desde que Jesús empezó su ministerio, empezó a llamar gente, diciendo, ¿quieres ser mi seguidor? Y automáticamente, ¿verdad? Muchos decían, dejaban lo que estaban haciendo, y si dejándolo todo le seguían. Otros no, otros ponían pretextos, decían, pues espérame tantito, déjame que haga esto, todavía no estoy listo para seguirte, etcétera, ¿no? Pero todo hijo de Dios es un discípulo de Cristo. O sea, no lo podemos separar, ¿sí? No podemos decir, yo nada más quiero ser hijo de Dios, pero no quiero ser discípulo, ¿va? No quiero responsabilidad, no quiero seguir al maestro, no se puede. Nos estaríamos engañando. Son las dos cosas. Al entrar a ser hijos de Dios, también es un llamado a seguirle automáticamente. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablarle de las primeras enseñanzas que para los discípulos, ¿verdad? Mateo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿verdad? Vinieron a él sus discípulos, dice el versículo. O sea, vio a la multitud, pero vino y dice que se sentó, era una postura que adoptaban, decíamos, los maestros, y cuando el maestro se sentaba, los discípulos tenían que estar atentos, ¿verdad? Para escuchar qué iba a decir. ¿Sí? Entonces, Jesús lo que pretende es transmitir la sana doctrina, ¿verdad? La enseñanza correcta a nosotros como sus hijos, como sus discípulos. Y dice, y vinieron a él sus discípulos, ¿verdad? ¿Quiénes tienen que ir al maestro? Nosotros, ¿verdad? El maestro ya vino y nos invitó, ¿sí o no? Dijo, sígueme. ¿Y ahora quién tiene que seguirlo? Nosotros, ¿verdad? A veces oramos y decimos, Señor, hazlo, y sí está bien, porque Dios siempre tiene que intervenir, pero también Dios dice, bueno, pues yo estoy interviniendo, yo ya te invité, pero tú sígueme. ¿Me explico? Ahí la parte que a nosotros nos toca es seguirle a Él, ¿sí? Seguir a Él, no nada más decir, bueno, pues Dios, a ver, hazme, Señor, que yo te siga. Pues no, ¿verdad? No se puede, o sea, Dios vino y dijo, sígueme. Y ellos tuvieron que dejar todo, ¿y qué hacer? Seguirle, ¿verdad?
porque por amor, porque Él los cautivó, porque los salvó, porque creyeron en Él, en el Hijo de Dios, y le siguieron. Entonces, todos los días, nuestra chamba, nuestra parte es seguirle, ¿verdad? Imitar al Maestro, imitar a Jesús. Somos unos seguidores, ¿verdad? Si yo pusiera aquí a mi hijo, a mi hija o a cualquiera, ¿verdad? Y le digo, imita todo lo que hago, ¿verdad? Y ahí va. O se acuerdan cuando de niños jugábamos y jugábamos a remedar al otro, ¿no? Y decías una cosa y el otro, ¿qué te decía? Para molestarte. Y tú decías, ya déjame. Y el otro, ya déjame. Pero no sé qué, pero no sé qué. Y todo lo repetía, ¿verdad? O en las escuelas. Y tú dices, somecha. Pero exactamente, ¿sí? Estaba así haciendo lo que tú hacías, ¿sí? En ese caso para molestarte. Pero nosotros somos los seguidores. Tenemos que poner, un discípulo significa alguien que se pone en acción para hacer lo que el maestro le dice, ¿sí? Entonces yo tengo que imitar a Jesús, yo tengo que ir, y si Dios dice que Él tenía comunión, Jesús tenía comunión con el Padre, yo tengo que ir y ¿qué hacer? Tener comunión con el Padre. Si Él dice que Él le predicaba a otros, ¿qué tengo que hacer yo? Ir y predicarle a otros, ¿verdad? Si dice que Jesús confiaba en su Padre, ¿verdad? Plenamente, ¿qué tengo que aprender a hacer yo? Confiar en Dios, ¿sí? A veces no es fácil, pero yo tengo que imitar, ¿sí? Cuando había una situación, lo primero que hacía Jesús, pues oraba, ¿verdad? Se la pasaba orando. Entonces, cuando yo tengo cualquier situación, tengo que imitar al Maestro. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a mi Padre y oro, ¿sí o no? A veces es lo último que hacemos, ¿verdad? A veces estamos así y decimos, híjole, pues ya no resultó esto, ahora voy a orar. a ver si sale, ¿no? Pero tenemos que hacerlo al revés, ¿sí? Entonces, este principio es muy importante. Jesús los invitó, pero les está diciendo, ustedes me siguen, ¿sí? O sea, no voy a ir yo a su ritmo, ¿no? Sino ustedes vengan y aprendan, ¿sí? De mí, cómo es la vida en Cristo, ¿sí? Dice, y abriendo su boca, les enseñaba, o sea, les instruía, diciendo, bienaventurados. ¿Cómo? No se ve ahí la... Bienaventurados, ¿sí? ¿Alguien sabe qué quiere decir bienaventurados? ¿No? ¿Felices? Ajá, exactamente. Feliz, afortunado, dichoso, ¿sí? Pero no solo esa felicidad emocional, sino tiene que ver con una felicidad de haber recibido algo divino, una gracia divina, de haber sido salvado, entonces yo soy, no todos pueden ser bienaventurados, solo los creyentes en ese sentido, porque tienen esa dicha espiritual, ¿sí? Entonces Jesús les empieza a dar las primeras enseñanzas en el famoso Sermón del Monte y dice que los sienta, sus discípulos vienen a Él y les dice, bienaventurados o dichosos, ¿verdad? ¿Sí? Afortunados, los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Y aquí nos empieza a marcar ciertas características que los que vienen a Cristo y tienen que tener, ¿verdad? O sea, reconocer, todas estas engloban que reconocemos que nosotros por nuestras fuerzas no podemos ser salvos, no podemos lograr nada. Todo es por la gracia de Dios, todo es por el favor de Dios, ¿sí? Y cuando se refiere a los pobres, se refiere a los pobres en espíritu, se refiere a aquellos que reconocen su pobreza espiritual o su bancarrota espiritual, ¿verdad? Como que aquel que dice, pues estoy en números rojos, ¿verdad? Estoy en bancarrota, así, esos son los pobres en espíritu, ¿sí? Por eso Jesús se refiere a sus discípulos y dice, bueno, sí, bienaventurados son los que reconocen su bancarrota espiritual, es decir,
los que saben que me necesitan, que necesitan a ese Redentor que soy yo, ¿verdad? Decía Jesús, porque de ellos es el reino, ¿de qué? De los cielos, ¿sí? Y luego continúa diciéndoles, bienaventurados los que, ¿cómo dice? Lloran, ¿verdad? No los que lloran nada más por llorar, porque pues todos lloramos, ¿sí? Sino aquellos que lloran, y está hablando de arrepentimiento. Bienaventurados aquellos que viven en una actitud de arrepentimiento, ¿sí? Que constantemente están diciendo, Señor, perdóname, ¿sí? No solo en el momento de la salvación, sino siempre, ¿sí? Dice, arrepentimiento viene como alguien que ha perdido a alguien, ¿verdad? Alguien que está de luto. ¿Cómo llora alguien que está de luto? Pues no te puedes contener, ¿verdad? Si pierdes una madre, un padre, un esposo, una esposa, pues es terrible. Entonces, de eso habla, ¿sí? Dice, los que lloran, ¿sí? Por ese arrepentimiento, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Lucas 18, versículo 10, nos habla de una historia de dos hombres, ¿sí? Ya la mencionamos alguna vez, el fariseo y nos habla de un publicano. Dice, dos hombres, Lucas 18, versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, o sea, el que conocía la ley, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este, ¿qué? Publicano, ¿verdad? Diciéndole al de junto, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano estando lejos no quería, ¿qué dice? Ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, bienaventurado el que llora, el que siempre se arrepiente, tiene esa actitud de un corazón contrito, ¿verdad? Que no se jacta de decir, ay, yo ya conozco de Dios, yo ya me la sé de todas, ¿no? Sino aquel que siempre está humilde, ¿verdad? Aquel que dice que está arrepintiéndose, que el Espíritu Santo le convence de esto, ¿sí? Seguimos en Mateo 5, después dice, bienaventurados, otra enseñanza que les da a sus discípulos, los mansos, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué quiere decir mansos? Dóciles. ¿Qué más? Humildes, Sí, dice, bienaventurados los mansos, ¿verdad? O sea, es lo opuesto a estar fuera de control, ¿verdad? Sí, o sea, descontrolado es lo contrario a ser manso. Sí, que no responden a la agresión, sino que confían en Dios. Dice, porque ellos recibirán la tierra, ¿por qué? Por heredad, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos cuesta ser mansos, verdad? Y humildes. Es más fácil que descontrolarnos, es más fácil responder de una manera agresiva, es más fácil decir, pues como me traten, que te trato, ¿verdad? Pues ojo por ojo. Como me traten, lo trato. Si me trató mal, yo lo trato mal. Y no es así. Dios les está diciendo, los mansos, ¿sí? Heredarán, recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Entonces, dice, tenemos que tener eso en nuestras vidas. Mateo 11:28 nos dice esto, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
llevar mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Y aprended de mí que soy manso y humilde, ¿sí? Mateo 11:28, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces le dice a sus discípulos, ustedes tienen que ser mansos, ¿verdad? Porque tenía unos que eran medios alebrestados ahí, y entonces dice, no, lo que yo estoy haciendo en sus vidas los va a hacer hombres mansos. Eso es una característica de un discípulo, que aprende del maestro para ser manso y humilde, ¿verdad? ¿Es difícil? Pues sí, es difícil, pero dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque cuando antes se ponían a los animales que abrían la tierra para el yugo, normalmente se ponía un animal de experiencia y se ponía un animal nuevo, para que el de experiencia guiara al nuevo, porque si ponías a dos nuevos hacían unas curvas ahí, ¿verdad? Pero el que ya tenía experiencia, ¿sí?, sabía cómo tenía que ir. Entonces el otro, aunque se quisiera el chueco, lo enderezaba. Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil, o sea, porque estamos ligados a Él, porque no es algo que lo podemos llevar por nosotros mismos, sino tenemos a alguien experimentado que nos dice, a ver, no, y tú vas por allá, ¿verdad? Tranquilo, pero es que por acá, ¿va? Tranquilo, yo tengo el control, ¿verdad? Y tú y yo queremos resolver todo con nuestras fuerzas, como nosotros queremos, y Dios que dice, quiero que aprendas a ser manso y ¿qué? Y humilde, ¿verdad? Y dice, ligera es mi carga, porque no es algo que tú llevas, es algo que juntamente con Él vas avanzando, ¿verdad? Número 4, otra actitud que tenemos que tener, bienaventurados los que tienen hambre, Mateo 5 otra vez, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Ahí la palabra saciados significa estar, bueno, la palabra no es nada más tener hambre, es estar hambriento, es diferente. Cuando tú dices, pues tengo hambre, pues una galletita, ¿no? Pero cuando dices, tengo hambre, o sea, estoy hambre, o sea, dame lo que sea, ¿verdad? O sea, necesito comer algo. Esa es la palabra que usa. Aquellos que están hambrientos, tienen hambre y sed de justicia, dice, serán saciados. Y la palabra quiere decir, se van a dar, así literalmente, un atracón. Así lo dice en el original, o sea, se van, como cuando vas a un buffet, ¿verdad? Y dices, pues yo ni desayuné ni para aprovechar, y me voy a dar un atracón, ¿verdad? Aunque luego me enferme, ahí traigo Pepto, y traigo sal de uvas y todo, pero yo necesito aprovechar la oferta, ¿verdad? Porque dices, ahí está el buffet, me cuesta tanto, me atasco, para eso es, ¿no? Y al rato te arrepientes. Pero a eso se refiere, los que anhelan, o sea, van a ser hombres, los discípulos, que anhelaban la justicia de Dios, ¿sí? Encima de ellos, no en una autojustificación, que decían, pues yo por mis obras puedo ser justificado, sino por la justicia de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Es que nosotros ahora somos justos. Entonces no solo somos justificados, sino van a ser hombres que actúan en justicia, en rectitud, ¿sí? Entonces se va a ver la diferencia. Ayer comentaba con algunas personas, me preguntaban, una persona me preguntaba, bueno, ¿y por qué ahora ya no ves a aquellos hombres de los que se leía y tal? Le digo, bueno, sí hay, ¿no? Sí hay, lo que pasa es que a veces nos podemos acostumbrar y le decía yo, ¿cuál es la diferencia entre los de afuera y los de adentro? Si actuamos igual, no va a haber diferencia, ¿verdad? Pero si Cristo está en nosotros, se va a ver la justicia de Dios en nosotros. Entonces ellos van a poder ver la luz, ¿sí? Y decir, yo quiero eso, ¿sí? Yo quiero seguir a ese Cristo, ¿verdad?
Entonces, son gente que tiene hambre y sed de justicia y vive en rectitud. ¿Sí? Dicen, serán saciados. Otra característica de los discípulos, Mateo 5, ahí seguimos adelantito. Bienaventurados los que misericordiosos, porque ellos, ¿qué va a pasar? Alcanzarán misericordia, ¿verdad? Misericordiosos. ¿Qué quiere decir misericordioso? ¿Alguien sabe? ¿O cuándo fue la última vez que tú dices, yo tuve misericordia? Dice, nadie. Cuando dice que Dios es un Dios misericordioso, compasivo, que perdona, amoroso, que literalmente significa que ve nuestra miseria y se compadece de nosotros. Entonces nosotros también tenemos que ser hombres que tienen el carácter de nuestro maestro y que nos compadecemos de la miseria espiritual de los que no conocen a Dios, ¿sí o no? Porque los que no conocen a Dios, así como nosotros no conocíamos, estábamos en una miseria espiritual. Pero el misericordioso precisamente tuvo esa compasión por nosotros. Entonces seremos conocidos porque somos misericordiosos. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces tenemos que hacer nosotros también misericordia con otros. A veces ya nos volvemos duros, ¿verdad? Y ya no somos compasivos. Yo nada más soy compasivo con mi familia, ¿verdad? Soy compasivo con los que yo conozco, pero con aquel extraño, pues hay que se las arregle como, Señor, ayúdalo, ¿verdad? Y cuando Dios dice, pues si tú tienes que darle, pues no os hagáis, ¿verdad? Tú hazlo, ¿sí? Entonces, tiene que ser una característica de ser misericordiosos, ¿sí? Dice Santiago 2:13, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Salmo 103, 6 al 8 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Porque Él quiere que otros se salven, ¿sí? Entonces nuestro corazón tiene que ser así, tenemos que tener misericordia, ¿sí? Seguimos leyendo Mateo 5, después dice, bienaventurados los de limpio corazón, ¿sí? Y esta palabra limpio significa libre de mezclas. Es como el agua, ¿verdad? Si la mezclamos con un poquito de algo que no, pues ya no es pura, ¿sí o no? Aunque todavía se vea transparente, pero si tú la analizas y le echamos algo que no estaba bien, nos va a afectar. Entonces Jesús está diciendo, mis discípulos, ¿sí? Tienen que ser limpios de corazón, ¿sí? No mezclarse con el mundo, no mezclarse con la corrupción, no mezclarse con la maldad, porque la luz y las tinieblas no tienen ¿qué? Comunión, ¿verdad? O sea, no podemos tener comunión. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, habla de santidad, ¿verdad? De aborrecer el pecado como Dios lo hace, porque ellos verán a Dios, ¿sí? A Dios. Hebreos 12:14 nos dice, por poner un ejemplo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros somos hechos santos por la obra que Dios ha hecho ahora en nosotros, ¿verdad? Nos ha limpiado. Pero nuestro fruto, dice la Biblia, es la santificación. O sea, estamos dando constantemente esa evidencia
de que ahora el santo vive en nosotros, ¿sí? Entonces no permanecemos en el pecado, sino vivimos ahora en la justicia, vivimos ahora en esa santidad y estamos en ese proceso que Dios nos sigue santificando. Y no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa que mientras más te acercas a Dios, mientras más tratas de aprender de Él, puedes ver más cosas, más defectos en tu vida y dices, ay, me acerco más a la luz, o cuando tú sientes que estás mejor, de repente te das cuenta que más cosas tienen que cambiar en ti, porque te das cuenta delante de quién está. Por eso dice la Biblia que Él es santo, 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 ¿verdad? Y cuando los hebreos enfatizaban algo, no era como nosotros con signos de admiración, sino ellos repetían, santo, santo, santo. Es una manera de decir, pues con una sola vez no te va a quedar claro, te lo tengo que repetir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que andar en santidad, 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 ¿verdad? Porque Él es santo, santo, santo. Entonces, Isaías 6:1, Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo decía? Santo, 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 ¿verdad? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué dije? Pues era Isaías, ¿verdad? No era cualquiera. Ay de mí, o sea, porque se le reveló Dios. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, como que le cayó el 20 ahí, de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Seguimos leyendo, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces los discípulos se van a acercar más a su maestro y se van a dar cuenta que Él es santo, santo, santo. Y te vas a encontrar diciendo, necesito ser transformado y necesito todavía más, o sea, nunca vamos a parar en ese proceso. Salmo 51, versículo 1, el salmista decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego le dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Sí? Y adelantito dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, versículo 10, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero como el salmista también le dice, o sea, él repite, ¿verdad? Dice, contra ti, ¿verdad? Lávame más y más. O sea, él entendía que Dios era tan santo que él tenía que vivir de esa manera, ¿sí? Y esto es muy importante hoy en día, porque a veces escasea la santidad, escasea la gente que quiere hacer lo recto, ¿verdad? Fácilmente encuentras gente que se dice cristiana y da mordida todavía, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ser rectos, ¿sí? Y tú dices, ¿cómo mordida, verdad? Pues si eso lo hace alguien que no conoce de Dios, ¿sí? Entonces, cada vez más Dios nos va a ir hablando en diferentes áreas
Todos tenemos áreas donde Dios nos dice, hey, ahí estás obrando bien, pero ahí no. Pues corrige eso, ¿sí? Aquí sí, pero en eso no. Entonces, la idea es que seamos limpios en todo, ¿sí? Algunos podemos batallar con unas cosas y otros con otras. Tú puedes decirle a otro, oye, ¿por qué haces eso? Porque a lo mejor tú no batallas con eso y puedes ayudarle. Pero el otro te puede decir a ti, bueno, y tú te puede exhortar, ¿tú por qué haces eso? ¿Verdad? Porque a lo mejor él ya ha sido perfeccionado, ¿verdad? En esa parte, ¿sí? Por eso, Dios, o sea, por eso dice, quita, ¿qué? La viga de tu ojo, ¿verdad? Y no trates de quitar, ¿qué? La paja. Entonces, refiriéndose a que primero nos veamos, ¿a quién? A nosotros mismos. Y dice, y una vez que te la hayas quitado, entonces sí, ve y ¿qué? Puedes decirle a tu hermano, oye, no estás bien en esto. Sí, entonces es muy importante la santidad, ¿verdad? Muy importante la santidad. Uno más, dice, seguimos leyendo Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Son aquellos que buscan la paz, ¿sí? O sea, que aman incluso a sus enemigos, ¿verdad? La Biblia nos exhorta a amar a nuestros enemigos. Dice, ¿qué beneficio tiene o qué recompensa tiene si tú amas a los que te aman? ¿Sí o no? Porque eso hace cualquiera. Pero si amas a los que te odian, ahí sí tienes recompensa, ¿sí? Si bendices a los que hablan mal de ti, ahí sí tienes recompensa. Entonces, los discípulos iban a ser caracterizados por ser pacificadores, ¿sí? Por buscar esa paz, por buscar no perder esa paz. Dice, serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Uno más dice, bienaventurados los que ¿padecen qué? Persecución, ¿sí? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren padecer persecución? Ay, yo no levanto mi mano. Sin embargo, la Biblia dice que vamos a padecer en un sentido. Dice, segunda de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Digo, hay niveles de persecución, ¿verdad? Está el más suave hasta el que te matan, ¿verdad? Pero dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente siempre va a encontrar oposición, la gente le va a decir de cosas, van a lo mejor hasta querer golpearte, van a querer, y en algunos países pues hasta te matan por tu fe, ¿no? Aquí todavía no es así, por lo menos en esta parte de nuestro país. Dice Primera de Pedro 4, versículo 12. ¿Sí? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, ¿qué? Bienaventurados, o sea, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir vituperado? ¿Alguien sabe? Cuando somos vituperados, señalados, es, que nos ofenden, somos, alguien que critica a otro con dureza, de tal manera que lo quiere hasta, o sea, busca la manera de censurarlo por todos lados, ¿verdad? Dice, bienaventurados, la siguiente parte sois cuando por mi causa os vituperen.
A veces pueden criticarnos y pueden decir un montón de cosas, pero no por causa del evangelio, ¿verdad? Entonces dices, hijo, eso a lo mejor yo me lo busqué por actuar mal. Entonces no tiene caso padecer de a gratis, porque no va a haber recompensa. Pero cuando padecemos por Cristo, entonces hay recompensa, ¿verdad? Y te encuentras gente hablando, te vas a encontrar gente hablando mal de ti, inventando cosas, mintiendo. Y bueno, dice la Biblia, pues gózate, ¿verdad? Sí, porque hay recompensa, ¿verdad? Aunque te critiquen, aunque inventen, aunque te persigan, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Dice, vuelvo a leer, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué dice? Mintiendo. ¿Verdad? A Jesús le llevaron falsos testigos, o sea, siempre que acusaban a uno, ¿qué hacían? Pues él dijo, y él dijo, y él dijo, ¿verdad? Y dice, que digan toda clase de mal, mintiendo, ¿verdad? Que te inventen lo que sea, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, los discípulos de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros entender estas primeras enseñanzas que él se sentó y dijo a sus discípulos, ¿sí? Y revisar siempre nuestra vida. Bueno, sé que no es por mis obras, ¿verdad? O sea, soy pobre de espíritu. Sé que necesito ser manso, que permitir que Dios me transforme. ¿Cómo ando en la santidad? ¿Sí? ¿Soy pacificador, soy tranquilo o fácilmente me exalto y pierdo el control? ¿Verdad? Entonces debo yo tener, es el carácter del maestro el que se impregna en los discípulos, ¿verdad? Vamos a orar. Para terminar, Señor, muchas gracias en esta mañana, en esta tarde ya. Ayúdanos a entender que estas enseñanzas son características que tú, Señor, produces. No es algo que nosotros podemos producir, es algo que tú haces, pero que nosotros, Señor, estamos dispuestos a seguirlo, a seguirte a ti y a permitir que tú nos transformes. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos seguidores, porque los discípulos siguen al Maestro, Señor. El Maestro no los sigue a ellos, sino ellos siguen al Maestro, y que podamos tener estas características, Señor, producidas por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ven sobre cada uno en este lugar, ven sobre esta iglesia, Señor. Bendecimos a los que están aquí, bendecimos a los que hoy no pudieron llegar, Señor Padre, y bendecimos a aquellos que vendrán también hacia adelante, Señor, y recibirán esa palabra y recibirán esa salvación, Señor, que tú les darás y podrás hacer esos discípulos, Señor. Gracias, porque esa es la gran comisión, predicar el evangelio y hacer discípulos, y queremos entender cómo vivir de esta manera, Señor. Muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por este tiempo que podemos estar aquí como iglesia delante de ti, Señor, apegados a ti. Bendice a cada uno en este lugar, Señor. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.